Graciela Beltrán Caría. Pues sí, señor, sí. Ya tenemos en línea telefónica a Julio Masparrote, él es vicepresidente de la Cámara de Editores de Venezuela. Así que bueno, miren, ¿cuánto cuesta una lista escolar? Estamos ya con el regreso a clases, tú estás en eso, ¿verdad, Gibran? Ujú. ¿Cómo ven la producción de textos escolares? Y obviamente, si bien es un tema de negocio, para los padres es una erogación muy complicada. Y bueno, de eso justamente queremos hablar con Julio Masparrote, que ya está en línea telefónica. Así que, bueno, ya lo tenemos, le damos la bienvenida. Buenos días, Julio. Buenas tardes ya. Bienvenido. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a todos los oyentes. Ujú. Bueno, mira, o sea, ya no es como antes, cuando yo era chiquita, tú no, porque tú debes ser una persona más joven, pero a ver, uno le daban su listica y uno iba con su papá y su mamá y le compraban todo. O sea, ahora la cosa está más complicada. ¿Qué estamos viendo, Julio? A ver. Sí, bueno, realmente de hecho esas listas escolares, sobre todo en la parte de textos escolares, se han reducido bastante. Ahora ya no piden tantos libros, más Ujú, bien las listas rondan los 2 o 3 libros. Y pues los reportes de ventas que hemos tenido de las librerías a las que surtimos es que las compras han estado lentas los primeros meses, los primeros días de septiembre, igualmente en agosto, y pareciera que ahorita, ya cuando estamos ya a punto del inicio de clase formal, es que pues los padres están ahí ya comprando ya a última hora los textos escolares y bueno, esos son los reportes que estamos recibiendo ujú. de la librería. Ahora, fíjate, tenemos ya el 2 de octubre una fecha límite y qué es lo mínimo que puede llevar un estudiante para comenzar sus clases. Bueno, lo mínimo será cuadernos, o quizás no el libro de texto puede esperar, quién sabe, pero ¿cuánto es lo mínimo que puede llevar un estudiante para comenzar su año Bueno, escolar? Ujú, sí, bueno, los útiles escolares, la lista escolar incluye muchísimos materiales de ujú, papelería, etcétera, bolígrafos, lápices, etcétera. En principio yo creo que llegan a aclimatarse, a hacer la bienvenida, empiezan las clases empiezan progresivamente y en la medida que van pasando los días, pues los padres van ujú. surtiendo a los colegios del material que les fue solicitado, compran los textos. Creo que en ese sentido los maestros también son comprensivos con la situación del país. Ujú. Y bueno, poco a poco se van poniendo al día. Pero es importante que la gente sepa que nosotros los textos escolares, vamos a decir, de editoriales privadas, solo se utilizan en los colegios privados Ujú, y solamente están incluidos en esas listas. En ujú. los colegios públicos se manejan de otra manera. Trabajan con una ¿Cómo se manejan? colección, Ujú. se manejan con una colección que se llama la colección Bicentenario, que edita el Ministerio de Educación y también tengo entendido que también se piden listas escolares, pero son, bueno, depende de cada padre si las puede o no las puede Claro. comprar, no son Ujú. obligatorias, sí. Ahora, una cosa, Julio, ¿cuánto cuesta la lista completa? Si la compráramos todo, ¿cuánto más o menos sería Bueno, yo, el costo? en mi caso, mis hijos, Ujú, está por el orden de los $200. ujú. Es solamente lo que es útiles, perdón, bueno, útiles escolares me refiero a papelería, todas esas Sí, cosas. sí. Los textos escolares, hay colegios que los incluyen dentro de la matrícula y otros que sí le piden al padre que los vaya a comprar. Generalmente están, como te digo, son 2 o 3 libros que se solicitan ahora, en primaria una enciclopedia y un libro puede ser de atención o concentración, caligrafía. Estamos hablando de unos $60 Ujú, ujú, de gasto solamente en textos escolares. ujú. Ya Ahora, que está, ujú, sí. ujú, ustedes tienen, bueno, Masparrote, yo recuerdo haber tenido libros de editorial Sí, Masparrote, claro. de toda No, la bueno, vida. los libros de Serafín Masparrote de biología, que es mi padre, Oh, mi bueno, papá. por Ajá. eso recuerdo tener esos textos. ¿De qué estamos hablando? O sea, de costos y sobre todo de cómo están trabajando las imprentas en estos tiempos, Julio. Bueno, las imprentas actualmente están con una capacidad ociosa de cerca del 80%. Ujú, Básicamente, de alguna manera, los textos escolares han subido de precio ujú, porque cada vez se imprimen menos. claro. De hecho, en el área de bachillerato prácticamente los estudiantes no utilizan
textos escolares, se nutren de internet o algunas guías que reciben de los docentes. Entonces eso hace que la venta de textos escolares, sobre todo en el área de bachillerato, sea prácticamente nula y los libros son difíciles de conseguir y cuando los consigues son más costosos porque el número de impresiones que se hacen son cada vez más reducidas y eso aumenta los costos dado que provienen de un proceso industrial que Claro, es la impresión claro, y que requiere mayores cantidades para poder bajar costos. claro. Ahora, Sí. obviamente, esta política de Estado de que los centros educativos públicos tengan libros distintos no ayuda al negocio. No ayuda. De hecho, desde el momento en que se planificó, bueno, desde que el momento en que el Ministerio de Educación decidió no utilizar textos escolares de editoriales privadas y producir la colección Bicentenario, que fue aproximadamente en el año 2011, las ventas de textos se redujeron un 80%, Imagínate. porque nosotros solamente estamos nutriendo de textos el 20% del Claro, universo estudiantil que está en claro. colegios privados. Ujú. Entonces eso, por supuesto, que fue un golpe duro para las editoriales y todo lo que está detrás de eso, que son los mismos docentes, que son venezolanos, que Ujú, producen esos libros, ujú. que crean esos Claro que libros, son o profesores que hacen los libros, Navarro, yo que me acuerdo hacen. por el Mario de Navarro, ser un profesor, o sea, Claro, todos son profesores que claro, pasaron de alguna manera por una aula y plasmaron su experiencia en esos así libros. mismo es. Y bueno, entonces eso ha hecho que muchos se hayan ido, bueno, otros porque ya por la edad han fallecido y Ujú, sus libros todavía se mantienen. ujú, Y bueno, entonces eso de alguna manera también afectó pues todo lo que hay detrás de un libro, que son las ilustraciones, el diseño gráfico, la cantidad de personas que hay detrás de la producción de un libro. sí, Y entonces a eso hay que sumarle la caída del PIB que empezó en el año 2013 y que también arrastró igualmente a los libros. Y por supuesto la gente consiguió una alternativa para investigar y para leer en la Internet, que aunque claro. no es la mejor opción. De hecho, creo que después la misma pandemia demostró que todo lo que era la educación digital no era la más adecuada y está ocurriendo en muchos países Sí, que están que mandando ya a los niños a leer libros de papel. Ujú, sí, ujú, por así ejemplo es. Suecia, sobre todo esos Exactamente, lo países leí. escandinavos, Ujú, porque se dieron cuenta de que realmente no es efectiva la sí, lectura sí. en una pantalla, además de que de todo el tiempo que se la pasan En la en la pantalla. pantalla Entonces siguen en jugando, la otra distraídos. pantalla. Exactamente. Mira, Julio, Entonces, te interrumpo un dígame. momento para finalizar y solo preguntarte una cotufita. ¿Qué diferencia tienen esos libros? Bueno, básicamente los contenidos, hay mucho contenido en los libros del Ministerio de Educación que tienen cierto contenido político, Claro, claro. propagandístico, Ahí etcétera, el que a ellos asunto. les conviene, y Ujú. ahí está el asunto. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Estaremos atentos a esta Ah, información. Muy buenas tardes. Gracias. hasta luego, Hasta buenas tardes. luego. Julio Masparrote es vicepresidente de la Cámara de Editores de Venezuela. Hablamos de los costos de la lista escolar, regreso a clases, y bueno, hay que hablar de esto. Vamos con Rolling Stones, Anybody See My Baby, aquí en el circuito Éxito.